En esta investigación queremos dar a conocer cómo las personas vivimos en un entorno de supervivencia día a día, en específico en la sociedad mexicana. Ahora bien, ¿por qué escogimos este tema? Por la simple razón de que realmente quien no ha sido fastidiado por personas egoístas, caprichosas, o quien no ha sido víctima de gente manipulada o psicópatas, ¿cuántas veces no nos hemos quejado del gobierno que nos rige, de la sociedad? ¿Cuántas veces vemos las injusticias cometidas? Todos los días desde el trabajo, la escuela, la calle, el mismo hogar, en todas las partes. Simplemente para al final darnos cuenta que en todo momento estamos intentando sobrevivir a una sociedad, la cual se rige por reglas invisibles o tipos de clases sociales, rico o pobre. También nos encontramos con el gobierno, que en sí muchos nos quejamos, y caemos en ser una especie de sociedad tóxica que simplemente se queja y se vuelve a quejar, sin actuar o hacer algo para cambiar esta misma. Pero la pregunta aquí es, ¿qué queremos lograr con informarle a usted que está leyendo esto? Pues simplemente darle a conocer cómo puede sobrevivir a una sociedad, en sí la sociedad mexicana. Como no ser parte de una sociedad tóxica y sí ser parte de una buena sociedad. Sobrevivir a esta y no caer en la tóxica. Claro que esto no será sencillo, mas sin embargo no imposible. Quién sabe, eso es lo que esperamos y tenemos en mente para usted, porque simplemente queremos esperar a que sea de su agrado este documento y pueda cambiar por lo menos un pequeño aspecto de su vida. Sociedad. ¿Qué es sociedad? Es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida, y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. En palabras más simples, son todas las personas que conforman una cultura, un lugar, tradiciones, criterios, costumbres, formas de apreciar las cosas, gustos, condiciones, preferencias y estilos de vida, entre muchas características que comparten los humanos, y estos conforman la sociedad. Cada persona, por más seria, temerosa o antisocial que sea, es perteneciente a una sociedad. Con el solo hecho de nacer, tú eres parte de esta misma. Claro que para un gobierno, en este caso hablando del de México, una persona empieza a pertenecer a la sociedad al cumplir 18 años, que sería la mayoría de edad. La sociedad actual ha sufrido cambios y modificaciones a lo largo del tiempo, así como ha cambiado de intereses y ambiciones, y esto se encuentra más notorio en las personas. La sociedad es el conjunto de personas donde convivimos. Es difícil sobresalir, ya que si eres diferente, la gente te tomará como un loco, te insultarán, todos esperan que sean iguales. Para lograr sobrevivir a la sociedad es necesario primero que te adaptes, que seas influyente en ella. Clases sociales. La sociedad actual está dividida en clases sociales, cuales a nuestra opinión son simples líneas invisibles que dividen la sociedad en grupos. Lamentablemente, los más afectados en estas divisiones son la gente de escasos recursos, la gente indígena o de diferentes grupos étnicos, gente sin oportunidad de estudios, gente que vive en zonas rurales, etc. Aunque a nadie le gusta etiquetar a la gente con base a sus ingresos, los números son fríos. En México hay tres niveles socioeconómicos, cada uno de los cuales con diferentes ingresos y hábitos de consumo. El nivel de ingreso familiar, según el nivel socioeconómico, es el siguiente. Ingreso y clase. 85,000 pesos, rica. 35,000 pesos, mediana. De 0 a 2,700 pesos, pobreza extrema. El dinero y el nivel de estudio definen el nivel o clase social de una persona, pero muchos podemos observar en la actualidad gente con la posibilidad de estudiar o trabajar no la valora o desarrolla esas posibilidades, y también observamos que gente sin posibilidad de estudio y economía sale adelante con lo que tenga a su alcance, muchas veces ayudadas por instituciones. En Petróleos Mexicanos se cuentan cerca de 60,000 jubilados, los más por edad y por antigüedad en el trabajo, los menos por necesidades del servicio. Todo ese enorme contingente debe presentarse 2 veces por año, ante las oficinas correspondientes en los distintos centros de trabajo de la paraestatal, en enero y julio. Para los que llaman en los formularios de la principal industria del país, verificación de supervivencia. Al encargado de acuñar esa frase no le dio el caletre para más, pero a nadie se le ocurrió corregirlo. Gobierno. La situación política en México es inestable, ya que desde sus inicios como su Estado siempre se ha visto en cuenta la corrupción y abuso del poder. A partir del año 2000 se viene hablando de la democracia, que en México ya es parte del grupo de países que lo ejercen, pero muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿cuál democracia? ¿Realmente se ejerce la democracia en México? Centros institucionales, partidos hablando de cambio,
cambio. Sin embargo, seguimos viendo en las mismas condiciones de antes, solo que ahora las cosas se disfrazan de otro modo. Aunque sigue siendo lo mismo, muchos otros países son reflejados por su forma de gobierno, ya que el gobierno afecta a la sociedad. Pero, ¿por qué estar en una sociedad que simplemente se queja y no actúa? No nos meteremos mucho al tema de política, ya que nuestro tema principal es la sobrevivencia. Mas, sin embargo, quisiéramos encargar al lector o al escuchante de no solo leer esto o escuchar por escuchar, sino pensar en lo que realmente pasa en su gobierno y cómo afecta en su sociedad. El Instituto o Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP, afirmó que la sociedad mexicana se encuentra en un modelo de sobrevivencia, debido a que las políticas públicas solo han logrado en las pasadas 3 décadas un crecimiento de capital de 0.8%. ¿Te imaginas cuánto es este pequeño 0.8%? Pues muy poco. Tipos de personas. Estas personas se dice que provienen de una sociedad tóxica y aunque en todas partes del mundo se pueden encontrar ese tipo de personas, aquí definiremos algunas. Mentirosas. Personas cuyo fin es hacer declaraciones falsas. Las personas mentirosas son buenas para adivinar cuando alguien miente. Mediocre. Estas personas suelen hacer todo a medias, como su nombre lo dice, mediocre. Psicópatas. Buscan el beneficio de uno mismo, no les importa realmente si dañan a los demás. Manipuladoras. Aquellas que utilizan a otros en remordimiento. Orgullosas. Son personas a las que les cuesta mucho perdonar, por considerar que son los demás los que tienen que acercarse hacia ellos y pedir perdón, ya que ellos son perfectos. ¿Cómo es una sociedad tóxica? En nuestra vida cotidiana no podemos evitar encontrarnos con personas problemáticas. ¿Quién nos ha enfrentado con un jefe autoritario y descalificador, con un vecino quejoso, con un compañero envidioso o con un pariente que siempre nos echa la culpa de todo? ¿Quién no se ha topado con hombres y mujeres mentirosos, arrogantes o pesimistas? Todas estas personas provienen de una sociedad tóxica. En todas las partes del mundo se pueden encontrar este tipo de personas, en especial en México. ¿Cómo protegernos, ponerles límites, alejarnos de ellos? En teoría, ¿cómo sobrevivir ante esta sociedad? ¿Y cómo no ser parte de una sociedad tóxica? Cuando nos referimos a no ser parte, no nos referimos a encerrarnos en nuestras casas y no hablar con nadie para no caer en esta sociedad tóxica, ni nada por el estilo. Nos referimos a que a todo mundo le cae mal una persona egocéntrica, chismosa, mentirosa, engreída, negativa, positiva, etcétera. Y nosotros sabemos muy bien cómo es este tipo de gente. ¿Cuántos no nos hemos dicho, me cae mal? La pregunta es, ¿por qué? Por el simple hecho de que hace cosas que para el agrado social y humano no beneficia en algo o simplemente porque no nos agrada o no es bueno. Entonces, si sabemos lo que no le agrada a la gente y lo que le agrada, ¿por qué seguimos haciendo lo que a nosotros nos molestaría que nos hiciera la sociedad? Al pensar a caer en esto mismo, empezamos a caer en la sociedad tóxica de la que tanto nos quejamos y hablamos. ¿Cómo convivir en una sociedad tóxica? Es decir, cómo debemos actuar frente a la gente, delante de la gente, según cómo es el tipo de gente. La idea es etiquetar a la gente con un nombre para cuando están cerca de nosotros sepamos cómo reaccionar ante ellas. Nos preguntamos qué necesitamos saber para sobrevivir en una sociedad que cambia velozmente. Hoy no importa tanto lo que sabes, cuando tu habilidad para enfrentarte de lo que necesitas, para interpretar lo que aprendes y flexibilidad para reconducir tu trayectoria en el momento adecuado. Y hacerlo no solo como individuo, sino también como familia, empresa, sociedad. Se trata de capacidades que van más allá de los conocimientos concretos, muy útiles, claro, pero que ya no bastan. A eso estoy llamando metasaberes, porque están más allá y por encima de la información concreta de que disponemos. Aprender a aprender suena muy banal, pero hoy hay más información que nunca. Los cursos presenciales y a distancia son infinitos y de distintas calidades más o menos válidos. Es vital, entonces, aprender a orientarse, a valorar, a crearse un currículum de conocimientos valiosos que queremos incorporar. 2. Comprender al ser humano. Pues sí, en la era digital de la persona humana tiene más protagonismo que nunca en los ambientes escolares, en el empresarial, incluso en el tecnológico. Con la humanidad aumentada, con prótesis digitales, el centro sigue siendo la persona, sus necesidades, sus pasiones, sus dinamismos, su deseo de modificarse y romper sus propios límites. 3. Investigar por dónde va el mundo. Cualquier persona o grupo puede orientarse en este complicado mundo. Si se selecciona buenas publicaciones, buenos informadores en redes sociales o bloggers para ir siguiendo. Una mirada de pájaro sobre por dónde va el mundo es indispensable para situarnos en la aldea global. 4. Capacidad para saborear la vida es aprender a pensar y a vivir lo local y lo cercano.
Si uno no es capaz de gozar los detalles, anunciarse en la conciencia de que existe y paladear este sencillo hecho, irá perdiendo ilustre y alegría y terminará bastante perdido. 5. Flexibilizar nuestra capacidad de reacción. La flexibilidad es uno de los más vitales. Continuar anclados en la era anterior es natural, pero no nos ayuda. Pasos para sobrevivir en la sociedad mexicana. Antes de mencionar los pasos, un pequeño resumen de todo lo visto sería un ejemplo de una película de un apocalipsis zombie. Consta de infectados y vivos. Los vivos son los que intentan salir adelante para seguir viviendo, y los zombies son una clase de obstáculos que se tienen que ir superando. Uno mismo decide si seguir viviendo bien o simplemente dejar al lado todo y empezar a ser tóxico para la sociedad. 1. Saber cómo es la sociedad mexicana. 2. No tomando mucho en cuenta las clases sociales. 3. Si el gobierno está mal, no quedarse sentado quejándose, sin hacer nada. 4. Conocer los tipos de personas con las que nos podemos topar en la sociedad. 5. Saber las definiciones de qué o cómo es una sociedad tóxica. 6. No hacer lo que a nosotros no nos agradaría que nos hicieran los demás. 7. No ser parte de una sociedad tóxica ayuda a que puedas sobrevivir y ser una persona normal o bien. 8. Cómo convivir con las personas que conforman la sociedad. 9. Cómo actuar ante diferentes tipos de personas. 10. No caer en una sociedad tóxica ni mala y saber cómo controlarla para sobrevivir en ella. Lo único que puedes cambiar del mundo es a ti mismo y eso hace toda la diferencia del mundo.